Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García. 11:20 casi, quedan 10 segundos. Miren, esta semana recordarán que hemos hablado de la situación de un hotel del sur de Tenerife, el Hotel Tamaimo Tropical, en el que de sus 120 trabajadores aproximadamente 40, es decir, un tercio, están de baja. Como suena. Un tercio de los trabajadores está de baja. Hemos hablado con uno de sus delegados de personal. Ha sido presidente del comité de empresa durante casi 40 años. Uno de cada 3 trabajadores de baja en este hotel. Y nos hemos preguntado si esto realmente es lo habitual. Y ya les digo yo que no. Pero bueno, esto es lo que nos decía Isidro, repito, delegado de sindicalistas de base. Ninguna, porque no encuentran personal para sustituirle, o por lo menos eso es lo que dice la empresa. Si en condiciones saludables habría que ir, por poner un ejemplo, a 50 kilómetros, pues le están exigiendo que vayan a 120. Entonces el servicio es deplorable y la salud, que no está en el contrato que se firma, pues se paga con salud. Y eso es lo que está pasando. Pero es que eso va no es asentismo, esa palabra me hace mucha gracia, asentismo. No es asentismo. Un médico de nuestros centros de salud no nos da la baja porque le da la gana. Algo, cuando nos mandan a hacer pruebas, algo notan. Denuncia a este trabajador que no se cubren las bajas. Y claro, al no cubrirse las bajas, pues los que quedan trabajando trabajan el doble y acaban cogiéndose la baja. Nos relataba que, por ejemplo, de esos 40 trabajadores que están de baja, 25 son camareras de piso. Y dice que no ha visto a ninguna cámara de piso en 40 años que lleva trabajando en el hotel, en casi 40 años, llegar a la edad de jubilación. Vamos, yo digo que esto va a colapsar, pero no porque los políticos no hacen nada ni nadie hace nada, sino va a colapsar sencillamente porque no hay personal. Porque no hay personal y no paran de construir hoteles y esto continúa. Esto es, no sé, una locura. Nadie le pone orden ni freno. Y yo no conozco ninguna camarera, ni limpiadora, ni nada de esto que se haya jubilado a los 65 años. Ninguna. No sé si es en mi hotel solo o en los hoteles que he estado. Pero es que no conozco a ninguna. Sobre los 50 empiezan a caer todas con problemas de todo tipo. Bueno, pues eso es lo que nos decía el representante sindical de este hotel, el Hotel Tamaimo Tropical. Insisto, ¿cómo es posible que uno de cada 3, 40 trabajadores de 120, 25 camareras de piso estén de esas 40 trabajadores de baja? Bueno, es un caso único, es un caso paradigmático. Esto se repite en otros hoteles en nuestra industria turística. Se lo voy a preguntar a Manuel Fitas, que es secretario de organización de la Federación Sindical Canaria. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. A ver, ¿esto es un caso especial o realmente estamos en estos niveles en otros hoteles, Manuel? Cierto es, Isidro lo ha comentado, es un caso que está ligeramente por encima de lo que venimos denunciando de hace años. Esto viene de mucho atrás, ya hemos avisado de que o se toman medidas o el sector acabará colapsando. Ayer, leyendo un artículo de una medida que una cadena hotelera ha tomado en Baleares sobre la reducción de jornada a las camareras de piso 58 años, lo que me quedo es que los datos que daban es que el absentismo estaba en el 15% en el sector y en el 27,5% en el sector de camareras de piso. Nosotros estamos un poco por encima, está la media entre el 15 y 20% de los trabajadores en Canarias están en situaciones de incapacidad temporal, siempre separando lo que es incapacidad de absentismo, pero en el colectivo de camareras de piso llega al 30%. Yo recuerdo inmediatamente firmándose el convenio de hostelería y dando en presidencia la rueda de prensa conjunta de todos los sindicatos, las patronales firmantes y el gobierno de Canarias, sí. Advertimos al gobierno de Canarias. Los empresarios han leído el mensaje, había que subir los salarios, los han subido, pero mientras siga el mismo problema de acceso a la vivienda y un trabajador tenga que pagar 1.200, 1.500 euros por un apartamento, se tenga que desplazar, hablando del sur de Tenerife, Arico, para tener un alquiler asequible, 2 horas de carretera si no tienen turno partido, sobrecarga física y mental y un servicio canario de salud cuyos especialistas te atienden un año después, esto no va a tener solución por mucho que los empresarios sigan subiendo los salarios. Se está empezando a ver movimientos, sale a licitación el tercer carril, se ven movimientos de empezar a construir viviendas, pero que Canarias necesita a todos aquellos trabajadores que se perdieron durante el COVID, que muchos se fueron a cobrar los ERTES a su tierra, cuando vieron el precio de la vivienda, cuando pretendían volver a la apertura de los hoteles, no volvieron. Sí. Y nosotros necesitamos trabajadores para afrontar esos puestos de trabajo, porque los trabajadores que están trabajando ahora mismo tienen una sobrecarga de tal calado
que los datos son evidentes. El 97% de las incapacidades del sector de hostelería son por trastornos dorsolumbares, musculoesqueléticos y enfermedades relacionadas con la salud mental, que es claramente carga física y mental que sufren y que no pueden más. Sí, pero al Y por final, lo o sea, tanto, bueno, respondiendo a la primera pregunta, por lo que veo entonces, con un 15%, aquí estamos hablando de casi o más de un 30% de baja, o sea que este hotel desde luego está fuera de rango y fuera de lo que es la media, por responder un poco la primera pregunta. Pero lo que insiste este representante sindical, y yo te lo he escuchado a ti muchas veces, es que el problema es que esas bajas no se cubren, es decir, lo que no puede ser es que haya 25 camareras de piso y según nos dice Isidro, en ese hotel no se cubren las bajas, entonces yo no quiero pensar la sobrecarga tan brutal de trabajo que tienen, por ejemplo, las camareras de piso que sí están trabajando. Lo normal es que esas trabajadoras también con el tiempo acaben cogiendo una baja, que es la pescadilla que se muerde la cola, Manuel. lo que acabamos de decir, si no hay trabajadores en el sector y hay una sobrecarga que produce unas situaciones de incapacidad y de baja de las trabajadoras y no se consiguen ni sustitutas para sustituir a las camareras, porque puede ser un caso de que haya picardía mínima en las empresas diciendo, bueno, lo que no sustituyo al final me lo están sacando los que están. Pero es que eso genera más bajas y más bajas. Y al final es lo que acabamos hablando, que fue una noticia hace meses de un hotel de Lanzarote que tenía 2 plantas cerradas porque no tenía trabajadores para atender, restaurantes que están reduciendo el horario de atención al público porque no tienen camareros, que va a colapsar el sector, que algún día dirán, ¿qué pasó con este hotel? Pues que cerró porque no tiene trabajadores para atender a los clientes, porque lo acabo de decir claramente, es que no la sustituyen. Pero hay camareras de piso esperando para entrar a trabajar a sustituir a las compañeras que están enfermas. Si es que ni siquiera los hoteles ofrecen puestos fijos y nos encontramos con la paradoja que los trabajadores están llegando a pedir excedencias en sus hoteles para irse a trabajar a las empresas de trabajo temporal porque saben que hay trabajo y que ellos ahí deciden cuándo, cómo trabajan. Yo no trabajo a turno partido, yo no trabajo los fines de semana, yo no trabajo mañana que es el cumpleaños de mi mujer Yeah. y ha llegado la picaresca que yo ahí no había caído, pero me la han llegado a acreditar, que son auténticos profesionales fiscales también. Un trabajador de una ETT trabaja hasta que sabe que si trabaja al día siguiente entra en el mínimo para hacer la declaración de la renta, con lo cual a partir de ahí no trabaja en el resto del año y ya no tiene que hacer la declaración de la renta. Estamos en una situación muy complicada y se toman medidas urgentes que ya llegan tarde, pero que se aceleren lo máximo posible. Y aquí hay una red de viviendas donde los trabajadores puedan venir a acceder a estos puestos de trabajo que demanda el sector, pues esto cada vez va a ir a peor y ya no será porque lo llevamos advirtiendo de hace muchos años. O sea Ya que, no es solo el alquiler sí. vacacional y la nueva ley, no. Y hay muchos más factores y hay que hacer unas viviendas o bien públicas o bien cedidas en condiciones de limitación de precio antes que el terreno se reclasifique y que sean los empresarios privados que edifiquen las viviendas que necesita el O sector. sea, que está claro que hay una conjunción de factores, porque no es ya que a lo mejor el empresario no quiera cubrir esas bajas, sino que no encuentra recursos humanos suficientes para cubrir esa baja, por ejemplo, por lo menos por los sueldos que se pagan en estos puestos. Pero dime una cosa, en el caso de las camareras de piso, ¿se podría hacer algo más? ¿Se podrían mejorar los planes de prevención de riesgos laborales? No sé cuántos hoteles, que el otro día lo hablábamos también, tienen las camas elevables para por lo menos que no tengan que hacer ese esfuerzo y esas cargas lumbares tan brutales que tienen al hacer las camas, por ejemplo. ¿Cuántos hoteles han puesto esas camas elevables, Manuel? Hay bastantes cadenas que la van implantando y de hecho hubo un acuerdo en la firma del convenio, incluso en Las Palmas también hubo un compromiso de hacer una línea de subvención desde el gobierno para esa sustitución. Sí. Es que son factores de riesgo no solo el ergonómico de la espalda inclinada, son los ritmos de trabajo. El convenio establece, es el único de todo el Estado que establece una herramienta fundamental que es la medición de tiempos para regular y limitar el trabajo de las camareras de piso. Esa medida que inmediatamente la hemos trasladado a la patronal para sentarnos, que una cadena hotelera que en Baleares ha decidido que las camareras a partir de los 58 años bajen su jornada a 32 horas. Ellos mismos están diciendo que le está cayendo a la mitad los índices de absentismo. Yo ya es que el problema es que a los 58 años me cuesta ver una camarera de piso que no haya terminado ya con una incapacidad, una invalidez para su profesión habitual. Pero desde luego nosotros apostábamos para instar al gobierno, y parece que algunos sindicatos se han olvidado las camareras de piso porque ha salido la noticia que ya la inclusión del colectivo de conductores de la disposición adicional 13ª a la Seguridad Social para adelantar su jubilación hasta los 52 años ya es un hecho
y sin embargo un colectivo tan deteriorado físicamente por sus largas jornadas de trabajo y durante tantos años limpiando las habitaciones de los hoteles debería haber estado incluido. Ese era el primer objetivo, la prejubilación de las camareras de piso a los 58 años, pero nosotros lo hemos trasladado ya a la patronal para hacer una reunión urgente de la comisión negociadora y que esa medida se implante no en una cadena, sino en el sector de hostelería de nuestra provincia, que una camarera a partir de los 58 años, su jornada se reduzca de 40 a 32 horas manteniendo su salario. Desde luego que sería bastante razonable. Nos decía decirlo el otro día que él llevaba ya casi más de 30 años en el hotel y no había visto ninguna camarera de piso que se jubilara a la edad reglamentaria, porque no llegan, evidentemente, con todas esas cargas. Bueno, nos quedamos con ese dato entonces. La media de bajas está en torno al 15% y lo que está claro es que este hotel la dobla. Entre el 15 y el 20. Entre el 15 y el 20. Y el 30 en el colectivo de camareras de piso. Sí. Bueno, pues que sube el 15 y el 20. En términos generales, desde luego, este hotel la está doblando, está claro. Muy bien, Manuel Fita, secretario de organización de la Federación Sindical Canaria. Muchísimas gracias por atendernos. Siempre un placer saludarte. Gracias. Igualmente, Guillermo, un saludo.